Es sabio no hacer lo que pueda causarnos arrepentimiento, pero una vez hecho, no hay más remedio que olvidar lo que no se puede cambiar. Séneca. La culpa es una emoción que surge cuando percibimos que hemos actuado de manera contraria a nuestros principios. Pensamos que hemos hecho algo que no debíamos o que hemos dejado de hacer algo que debíamos. Si sientes culpa, es una buena señal. Significa que eres capaz de reconocer tus errores y que sabes que una mejor versión de ti es posible. Pero la culpa sigue siendo dolorosa y si no la gestionas bien, puede hacer que actúes mal y que entres en un bucle de negatividad. La culpa es una carga pesada y es el momento de soltarla. En el episodio de hoy de la Ciudadela Interior exploraremos los distintos tipos de culpa y cómo recomendaban los estoicos lidiar con ella. Antes de empezar, te recuerdo que La Ciudadela Interior es un proyecto alrededor de mi libro Invicto que te recomiendo leer si quieres aprender más sobre el estoicismo. Además, hace poco publicamos la versión ilustrada de Invicto que quedó muy bonita, con una maquetación muy cuidada y las ilustraciones de Alex Maese que ayudan a entender los conceptos del estoicismo y a aplicar sus principios. Si ya lo has leído, puedes comprar una copia para regalar o leerlo en otro idioma para practicar. Está ya disponible en inglés, en alemán, ruso, coreano, búlgaro y varios idiomas más. Y otra manera de apoyar es simplemente dejando un comentario en Amazon, que siempre ayuda. Revisa las notas del episodio donde encontrarás todos los enlaces. Y sin más, hablemos de la culpa. La culpa, como cualquier emoción, surgió porque cumplía una importante función. Propiciaba que los miembros de la comunidad cumpliesen las normas establecidas. Un grupo compuesto por psicópatas, por personas incapaces de sentir culpa por sus acciones, degeneraría en caos y violencia. Por tanto, necesitamos la culpa, nos ayuda a comportarnos mejor con los demás y con nosotros mismos. Anticipar el arrepentimiento que sentiremos al hacer algo malo evita que lo hagamos. El problema, como siempre, no es la emoción en sí, sino su desproporcionalidad. Con frecuencia sentimos culpa por habernos saltado la dieta o no haber cumplido con el entrenamiento, por trabajar demasiado y pasar poco tiempo con la familia o también por lo contrario, por no trabajar suficiente y no ser productivos todo el tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar lo bueno de la culpa y evitar lo malo? Primero, explorando sus causas. ¿Cuál es el origen de la culpa que sientes? En su versión más ancestral, la culpa viene de la percepción de daño hacia los demás. Y si realmente has actuado mal con alguien, solo hay dos posibles respuestas: enmendar el error y pedir perdón. No te arrepientas de lo que has hecho si has sido de acuerdo a la razón y la naturaleza. Si no, corrígelo. Pero no te permitas ser atormentado por la culpa. La rectificación es lo único que tienes en tu poder. Marco Aurelio. Por desgracia, muchas acciones no son reversibles, y si no puedes reparar el daño, solo queda la opción de la disculpa honesta, una disculpa sin excusas y sin justificaciones. A pesar de tu error inicial, estas acciones son expresiones de varias virtudes estoicas. Primero, muestras poseer la sabiduría de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Segundo, practicas el coraje de disculparte, que no es nada fácil. Tercero, demuestras justicia, ya que no solo entiendes que se ha actuado mal contra alguien, sino que quieres que se repare el daño. Pero una vez hecha tu parte, no puedes controlar la respuesta de la otra parte. Que acepten tus disculpas o no, no está bajo tu control. Este proceso no eliminará la culpa, desde luego, pero al menos has hecho lo correcto. Dicho esto, la disculpa solo es válida si el comportamiento no se repite, y aquí está la siguiente gran recomendación estoica: aprende de tus errores. El arrepentimiento no corrige el error, pero puede prevenir futuros errores si lo tomas como una lección. No es el remordimiento lo que nos hace mejores, sino la acción que tomamos después. Séneca. El sabio no es el que no comete errores, sino el que más aprende de ellos. El pasado está detrás de nosotros, así que no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Pero podemos tomar las lecciones del pasado para comportarnos mejor en el futuro. Mira al pasado para aprender, no para culparte. No tropieces con algo que está detrás de ti. Séneca. Los estoicos afirmaban que la mejor manera de no sentir culpa era viviendo con virtud. Esto es lo que escribe Séneca en una de sus cartas a Lucilio. Te diré un hecho que sirve para medir el valor moral de las personas.
Es difícil encontrar a alguien que viva con las puertas abiertas. No es nuestra ostentación, sino nuestra culpa, la que nos hace poner un portero en la entrada. Vivimos de una manera que nos hace pensar que quedar expuestos a la vista equivale a ser capturados en flagrancia. Sin embargo, ¿en qué nos beneficia escondernos y que no seamos vistos o escuchados? Una conciencia limpia se abre al público. Una sucia se angustia y se perturba incluso cuando está sola. Si tus actos son honorables, que los sepa todo el mundo. Si son vergonzosos, ¿qué importa que nadie los conozca, si de todas formas tú lo sabes? Pobre de ti si menosprecias tal testigo. Es decir, deberíamos sentir culpa cuando nuestro comportamiento no está a la altura de nuestros estándares personales. Nosotros somos el único testigo que importa, debemos buscar nuestro propio aplauso. El problema, por supuesto, es que a veces nuestros estándares son demasiado elevados. Muchas personas que quieren mejorar su salud se marcan objetivos demasiado ambiciosos, quieren llevar la dieta perfecta y entrenar a diario. Si un día comen más de la cuenta o se saltan el entrenamiento, se sienten culpables. En estos casos debes hacer dos cosas. Primero, perdonarte y segundo, relajar tus estándares. Perdona a los demás por sus errores una y otra vez. Perdónate a ti mismo una y otra vez, pero intenta actuar mejor la próxima vez. Epicteto. Los estoicos entendían que todos somos humanos y que cometemos errores. Ni siquiera los estoicos más respetados obraban siempre con virtud. Las meditaciones de Marco Aurelio son en realidad su diario personal y ahí compartía los fallos que cometía y las acciones correctivas que adoptaba, sin culpa pero sin descanso. Lo mismo hacía Séneca y esto escribía, por ejemplo, en una de sus cartas a Lucilio. En mis palabras expreso los sentimientos más admirables, pero todavía me encuentro sumido en innumerables males. No me exijas actuar conforme a mis principios. En este momento estoy formándome, moldeando mi carácter y esforzándome por elevarme al nivel de un gran ejemplo. Si alguna vez logro llevar a cabo todo lo que me he propuesto, entonces podrás exigir que mis palabras y mis acciones coincidan. Es decir, era consciente de la brecha entre sus palabras y sus acciones, pero valoraba mucho más el progreso que la perfección. Avanzar a pesar de los errores o en muchos casos gracias a ellos. Equivocarse es humano y también perdonarse. No podemos forzar el perdón de los demás, pero sí podemos y debemos perdonarnos a nosotros mismos, empezar de nuevo en cualquier momento. Es posible empezar a vivir de nuevo, ver las cosas como las viste hace tiempo. Así se reinicia la vida. Marco Aurelio. Solo desde el perdón sincero lograremos la calma o la ataraxia necesaria para actuar con más virtud en la siguiente ocasión. Recuerda que no eres responsable de los pensamientos y emociones que surgen en ti, pero sí lo eres de cómo reaccionas ante ellos. Si has hecho algo mal, reconoce tu error, enmiéndalo y sigue adelante, sin castigarte innecesariamente. Epicteto. En el episodio 11 de la Ciudadela Interior hablamos de la amistad y de las relaciones sociales y vimos que la relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Si esta relación está mal, difícilmente podremos ser un buen amigo para los demás. Perdonarse tras un error es clave para reducir la culpa y seguir adelante. ¿Me preguntas qué progreso he hecho hoy? He empezado a ser amigo de mí mismo. Epicteto. El segundo paso, como he explicado, es relajar tus estándares. En mi libro Invicto defino de esta manera a un estoico. Tiene una visión objetiva de sí mismo y del mundo que le rodea. Piensa con claridad y actúa de manera racional. Sabe qué está bajo su control y qué no, y se centra en lo que puede cambiar. Siente impulsos igual que los demás, pero es capaz de domarlos para evitar dejarse arrastrar. Presta atención al detalle, pero no se distrae con cosas insignificantes. Aprende del pasado y considera el efecto de sus acciones en el futuro, pero no se apega a sentimientos negativos producidos por experiencias previas ni sienta ansiedad por lo que está por llegar. Considera indiferentes las cosas externas, pero entiende que algunas son preferidas y se esfuerza por lograrlas. Trabaja duro en persecución de estos objetivos, pero entiende que el resultado no está siempre en sus manos.
No actúa movido por el dinero o la fama, pero su claridad y disciplina elevan la probabilidad de que termine amasando ambas. Si le llegan, no las rechaza, pero tampoco se aferra a ellas. Su estado mental permanece igual si el destino le quita lo que un día le dio. Disfruta con moderación los placeres de la vida, pero no se deja esclavizar por ellos. Se involucra en la vida social, pero mantiene cierta distancia con los acontecimientos sin relevancia. Valora la compañía de los demás, pero es también feliz en la soledad. No busca la adversidad, pero la enfrenta con tranquilidad. Sabe que la mente, como el cuerpo, necesita desafíos para fortalecerse. Ve cada obstáculo como una oportunidad para aprender y mejorar. Resumo después cómo sería un líder estoico. Tiene confianza en sí mismo sin ser arrogante. Demuestra coraje sin asumir riesgos innecesarios. Intenta ganar, pero sabe perder. Es asertivo, pero no agresivo. Es honesto, pero no ingenuo. Dice lo necesario sin hablar más de la cuenta. Siente emoción, pero mantiene la calma en cualquier situación. Cultiva relaciones con su equipo, pero no deja que las relaciones personales interfieran con sus decisiones. No es casualidad que muchos estoicos hayan adquirido puestos de poder, liderando imperios o haciendo crecer sus escuelas filosóficas. Un buen estoico es un buen líder. Y creo que es una buena descripción de cómo debería ser un estoico, pero tiene el problema de que si nos marcamos un estándar tan elevado, sentiremos culpa al no poder alcanzarlo. Y por eso, en Invicto continúo así. Si te parece que todo lo anterior suena a ficción, estás en lo cierto. El verdadero estoico no es real, es simplemente un ideal, un estándar contra el que medirse. Los estoicos se referían a este ideal como sofos o persona sabia, y los que perseguían este ideal eran precisamente los llamados filósofos, traducible como amantes de la sabiduría. Es necesario tener un ideal que guía nuestros pensamientos y acciones, al igual que los marineros se guían por las constelaciones. Séneca. En momentos difíciles, los estoicos contemplaban esta imagen idealizada y se preguntaban qué haría una persona sabia. Nunca llegaremos, por tanto, a ser verdaderos estoicos, pero al intentarlo nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Además, la imposibilidad de alcanzar este ideal nos ayuda a no autocastigarnos demasiado al fallar. Simplemente debemos reflexionar sobre nuestros errores y definir acciones de mejora. Es decir, podemos ver la culpa como un indicador de que existe una brecha entre nuestro comportamiento y lo que realmente deberíamos hacer. Y es bueno usar esta culpa para hacer las cosas mejor, pero debemos tener cuidado con no autocastigarnos demasiado por no cumplir un estándar imposible. En psicología se diferencia entre los conceptos de control rígido y control flexible. Control rígido se refiere a las personas que intentan hacerlo todo perfecto, controlando, por ejemplo, cada pequeño aspecto de su salud. Si un día comen un ultraprocesado o no entrenan todo lo que les gustaría, se frustran porque se han desviado del plan marcado. Las personas con control flexible, sin embargo, son también conscientes de que necesitan seguir un plan y ejercer disciplina, pero entienden que la vida es imprevisible y hay muchas cosas que no controlan. Si un día se desvían, simplemente se perdonan y vuelven al plan lo antes posible. Los estudios indican que las personas que ejercen control flexible logran mejores resultados a largo plazo que las que fuerzan un control rígido. Tienen además mejor salud mental. Y en parte tiene que ver con el sentimiento de culpa de quienes exigen demasiado. Recuerda que la perfección no existe, debes permitirte cierto margen. Márcate estándares altos de comportamiento, pero entiende que no siempre podrás cumplirlos y que no es necesario hacerlo todo bien para alcanzar tus objetivos y tener una buena vida. Y esta recomendación no aplica solo a tu salud. Por ejemplo, mucha gente, sobre todo emprendedores o autónomos, se sienten culpables si no trabajan todo el tiempo. Probablemente tendrás que trabajar duro para sacar tu negocio adelante, pero no debes autoexplotarte. Si no descansas nunca, solo lograrás quemarte. No te sientas culpable por relajarte de vez en cuando. Debemos relajar la mente de vez en cuando. Volverá fortalecida a su trabajo tras el descanso. Séneca. Los estoicos decían que debemos trabajar en mejorar cada día, pero reconocían también el valor de incluir dosis adecuadas de relajación. Ver un rato la televisión o revisar Instagram está permitido siempre que sea a modo de recuperación de las cosas que realmente te aportan valor. Por desgracia, muchas personas utilizan el ocio no para refrescar su cuerpo y su mente, sino para evadir su responsabilidad.
Evalúa cuánto tiempo dedicas cada día a trabajar en ti y en tu futuro y cuánto al ocio vacío. Si la proporción se inclina a exceso hacia el ocio, deberás replantear tus objetivos y prioridades. Te digo, haz lo que la naturaleza demanda de ti. Y respondes, el descanso también es necesario. Y es cierto, la naturaleza demanda cierto descanso, así como cierta comida y bebida. Sin embargo, tiendes a ir con todo esto más allá de lo necesario y a quedarte corto a la hora de hacer lo que debes. Marco Aurelio. Siguiente recomendación, cambia culpa por responsabilidad. El ignorante de la filosofía culpa a los demás por su situación. El estudiante de filosofía se culpa a sí mismo. El sabio no culpa a nadie. Epicteto. La misión de la culpa es corregir tu comportamiento, enseñarte una lección. Y una vez aprendida esta lección, la culpa ya no aporta nada y solo te daña. Es importante, sin embargo, que lleves esta lección a la práctica, pero es mejor hacerlo empujado por la responsabilidad que por la culpa. Si por circunstancias de la vida te has descuidado o has acumulado mucho sobrepeso, no debes sentirte culpable, porque hay muchas cosas que no están bajo tu control. Tu genética es muy personal y solo tú sabes lo que has pasado para llegar a tu situación actual. Pero que no sea tu culpa no quiere decir que no sea tu responsabilidad, porque lo es y nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir a salvarte. Sin embargo, mientras que la culpa nos paraliza, la responsabilidad nos da energía. Mientras que la culpa nos empequeñece, la responsabilidad nos empodera. En resumen, menos culpa y más responsabilidad. No es porque las cosas parezcan difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas parecen difíciles. Séneca. Que algo sea tu responsabilidad tampoco quiere decir que debas hacerlo solo. Si no sabes cómo mejorar tu situación, pide ayuda, pregunta, déjate guiar por personas que saben más que tú. Otras personas te podrán mostrar el camino, pero tú tienes que recorrerlo. Nadie puede comer bien por ti, entrenar por ti, estudiar por ti, es tu responsabilidad. Hasta ahora hemos hablado de la culpa que se origina por sentir que hemos hecho un daño a alguien concreto o a nosotros mismos. Muchas veces, sin embargo, la culpa viene de haber actuado contra normas más etéreas. La culpa ha sido desde siempre una herramienta para someter a las masas. La religión es un ejemplo claro. En el cristianismo, por ejemplo, ya nacemos culpables. Adán y Eva transgredieron la voluntad de Dios y transmitieron su pecado a todas las generaciones posteriores. Debemos, por tanto, seguir el liderazgo de alguien superior para ser perdonados. La sociedad es ahora mucho menos religiosa que antes, pero hay nuevas versiones del pecado original. Pablo Malo, autor de Los peligros de la moralidad, explica en este libro cómo nuevos dogmas sociales han reemplazado a los antiguos dogmas religiosos. Muchas personas nos dicen en redes sociales cómo deberíamos vivir, qué deberíamos consumir, cómo nos debemos sentir, cómo deberíamos educar a nuestros hijos, cuánto CO2 debemos emitir. Somos también responsables de los actos de nuestros ancestros. Nos debemos sentir culpables si nuestros antepasados conquistaron otros países o tenían esclavos. Es una versión moderna del pecado original de Adán y Eva. Y no digo que muchas de estas recomendaciones no sean sensatas, igual que lo son las de muchas religiones, pero no olvides vivir tu vida según tus propias elecciones. No permitas que te manipulen a través de la culpa. Lo mismo con relación a las demandas de los demás. Establece límites y no dejes que usen la culpa para dirigir tu vida. Escucha, reflexiona, pero toma tus propias decisiones. Con frecuencia, vivir la vida según tus reglas implica sentir algo de culpa a corto plazo. Pero es mejor pagar el precio de decir no hoy y sentir algo de culpa que vivir con el remordimiento de no haber seguido tus propios principios. ¿Cuántos han robado parte de tu vida cuando no eras consciente de lo que perdías? ¿Y qué poco de tu tiempo te quedó para ti? Séneca. Cuando sientas culpa porque no estás cumpliendo los estándares que marca la sociedad, es el momento de reflexionar. ¿Qué opinión sobre tu vida importa más, la tuya o la de los demás? No deja de sorprenderme el hecho de que, aunque nos queremos más que a otras personas, valoramos más sus opiniones que las nuestras propias. Marco Aurelio. Actuar en contra de nuestros ideales para evitar la culpa es una forma de esclavitud. Nuestra conciencia es más importante que nuestra reputación. ¿Alguien me desprecia? Ese es su problema. Mi misión es asegurar que no hago nada que merezca desprecio. Marco Aurelio.
Como decía Epicteto, igual que no dejaríamos a nadie abusar de nuestro cuerpo, no debemos permitir que abusen de nuestra mente. Y es precisamente lo que hacemos cuando dejamos que otros controlen nuestras decisiones a través de la culpa. Si alguien ofreciera tu cuerpo a un desconocido por la calle, te enfurecerías. Y sin embargo ofreces tu mente a cualquiera para que abuse de ella, dejándola perturbada. ¿No te da vergüenza? Epicteto. Es normal desear la estima de los demás, pero tu tranquilidad no puede depender de lograrla. Vivirás con ansiedad al perseguirla y si la alcanzas, seguirás con ansiedad por el miedo a perderla. Además, el ansia por lograr esta aprobación puede percibirse externamente como desesperación, empeorando la opinión que los demás tienen de ti. Si por el contrario te respetas a ti mismo, transmitirás confianza en tus acciones y el resultado será un mayor respeto de los demás. Ganarás el respeto de los demás cuando te empieces a respetar a ti mismo. Musonio Rufo. No sientas la necesidad de explicar constantemente tus decisiones. ¿Elegiste renunciar a tu carrera profesional para cuidar a tu hijo y crear un hogar? Perfecto, es tu decisión. ¿Elegiste volver a trabajar lo antes posible porque amas lo que haces y concilias lo mejor que puedes? También está bien. Mientras sea una decisión consciente, no debes sentir culpa por tu elección. Haz lo que creas mejor. Abstente de defender tu reputación o tus intenciones, no temas la crítica. Solo los débiles moralmente necesitan defenderse o explicarse ante los demás. Deja que la calidad de tus actos hable en tu nombre. Epicteto. En resumen, usa la culpa como un posible indicador de que has cometido un error, de que te has alejado de la virtud. Si tras un análisis razonado concluyes que efectivamente es así, discúlpate e intenta reparar el daño causado cuando sea posible. Usa el dolor de la culpa para aprender la lección y no repetir el comportamiento en el futuro. Una vez interiorizado tu error, la culpa ya no cumple ninguna función. Es el momento de aplicar autocompasión. Cuando sientas culpa por tu situación, por ejemplo porque tienes mucho sobrepeso o te has descuidado durante años, transforma esa culpa en responsabilidad. Te dará energía para cambiar. Y por último, recuerda que las expectativas de los demás no son tus obligaciones. No conviertas sus opiniones en tu prisión. Ayuda siempre que puedas, pero desde la convicción y no desde la culpa.